compatriota Gerardo Cibeles, quien es nuestro científico aquí en la creación de instrumentos y procesamiento de la información, va a ir con ustedes a explicar muy rápidamente el instructivo que ustedes tienen en la mano a los efectos de que ustedes puedan precisar qué es lo que van a hacer con esa hojita. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por la atención en cuanto a mi participación. De todo modo me quedo aquí, no me voy. Gerardo, vamos a dejar a Gerardo entonces con ustedes para que pregunten los detalles que tengan sobre el formato y el ¿okay? Ahí lo tienen. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. Referente al formato, en la primera línea que tenemos acá se coloca el tipo de organización, y es una cooperativa, una comuna, un sindicato, como se dice, ¿no? Luego aquí está para recoger los datos, es el empadronador. Aquí se inscribe el empadronador, quien inscribe, o sea, el guardia nacional, el miliciano, el que está recogiendo los nombre, su cédula. Nombre, cédula y teléfono, la fecha. Aquí, cuando dice hectárea total, es el espacio geográfico completo que tiene el productor. La familia, pues. La familia. No le diga productor, dile la familia. La familia campesina, el espacio completo. ¿Okay? Una hectárea, una hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, completo. Luego lo que es la ubicación geográfica, donde está el estado, municipio, parroquia, el nombre del consejo comunal o de la organización. Si está en alguna organización, si no está. Sí, exacto, para posteriormente a lo que es la ubicación, aquí automáticamente viene el grupo familiar. Viene el campesino, el campesino, la esposa, los hijos. Aquí tenemos para 5. Si falta espacio, lo colocamos por detrás. ¿Okay? La fecha de nacimiento es bien importante. Bien importante la fecha de nacimiento, ya que por orden técnico ellos se van a ir actualizando. Aquí se coloca el sexo, si es masculino o femenino, y el peso. Observación, ese peso es un estimado. Estimado, no, es al 2%. Eso es allí en el terreno, mercamos un peso. ¿Qué es lo que busca eso? De repente si tiene un problema de raquitismo, de otra naturaleza, o de obesidad extrema. Exacto. Entonces con la edad y el peso se puede determinar cuando cargan el litro. Aquí tenemos nosotros fecha de cosecha. En el cuadro verde que está aquí, aquí vamos a colocar fecha de cosecha de los rubros que tiene. ¿Ok? Aquí están los rubros que tiene. Y aquí se coloca si el tipo de financiamiento. Si es financiamiento propio, o sea, que propio tiene el mismo productor que se financia, o si es banco agrícola, fondado o pared de contar, en este cuadro que está aquí. Posteriormente aquí está el rubro, lo que es la cantidad, la área, las hectáreas y un rendimiento estimado. Pero el área que emplean para ese rubro. Para ese rubro. Y un rendimiento estimado. ¿Quién es ese rendimiento estimado? El productor. La nota que ellos ahí. Yo ahí cosecho como 3 panegas, 4 cargas. Para que lo miren ellos. Exacto, aquí el estimado, o sea, el rendimiento teórico se llama eso. Aquí, en la franja roja que está aquí, es muy similar a la de arriba, pero debe de fecha de cosecha y fecha de solicitud. Eso lo vamos a anotar a la fecha del día que estamos viendo la planilla. Y lo demás es muy parecido porque ya no es lo que quiere, sino hacia dónde quiere hacer la extensión productiva, hacia dónde necesita para financiamiento según la capacidad de su terreno y sus condiciones. Entonces él dirá, tiene también para 3 rubros allí. Si tienen más rubros estratégicos, por detrás se le anota, igualito. Y aquí habla de origen del documento. Hay muchos compañeros en el campo que no tienen papeles de líquido, tienen un título supletorio y tienen una broma por la alcaldía. Entonces eso es bueno reflejarlo allí. Y el estado de ese documento. Si tiene documentos íntimos, ¿en qué estado está? O sea, si es una tenencia, un permiso, si es la carta agraria, todas esas cosas. Y aquí colocamos la dirección del predio, si la persona, la dirección que está aquí, se vive en otra parte. Si puso la dirección de su casa, pero el frente está el parque, lo colocamos aquí abajo. ¿Okay? Si tenemos la misma dirección, no tenemos por qué colocar nada aquí. Según presión de distribución del suministro de tierra, aquí hay
unas preguntas que también queremos anexar, o se anexaron, para ir respondiendo información con el tema de la tierra. Origen de la tenencia, aquí colocamos un ejemplo, medida. Entonces puede ser ocupada, puede ser prestada, puede ser otorgada, el rescate, bueno, para de contar. Aquí hablamos de lo que es riesgo o amenaza. Bueno, grupos irregulares, ponemos otro acá. Ellos colocan la imagen específicamente, mira, fulano, que está AMPA común, que la gente tiene AMPA común. Okay. Tipo de agregación, si ellos están Importantísimo eso, porque eso da la respuesta, disculpa la interrupción. ¿Se acuerdan que les dije que hay muchas organizaciones, tipo de organizaciones del campo? Que si comuna, cooperativa, sindicato, agrario. Entonces allí ustedes van a dar esa información. Tipo de agregación. Porque es importante saber en qué estructura organizativa están esas comunidades ahorita. Activo también. Colectivo, la que consigan. Aquí se habla también, que se le pregunta a ellos qué espacio está desocupado, qué espacio está productivo. Hay que generar una cocina según lo que venimos manejando, dice tierra ociosa. Pero es que la tierra nunca ociosa, el ocioso es el producto. No queríamos el viceministro de tierra, porque cada vez que decimos tierra ociosa nos da una cátedra de derecho. Y no. Entonces, es una información que no es medida. Aquí hay tantas parcelas que no están produciendo, los no vienen más, que vienen los fines de semana. Es bueno recoger esa información, por lo menos de forma general, para luego hacer una revisión más exhaustiva. Y en las observaciones colocamos algunas inquietudes que nosotros consideremos. Por lo general, ponemos acá, no tenemos medios ni recursos para producir, la comuna no nos toma en cuenta los campesinos, falta de organización, Fondan no atiende, la no atiende. Eso lo colocamos allí para por lo menos tener una perspectiva. Y esto aquí, al final, es hacer una valoración. Nosotros hablamos que el número uno, el Ministerio de Producción y Tierra, tiene 4 viceministerios. Por lo menos, si nosotros consideramos que la emergencia aquí es el tema de producción, colocamos el número 1, que es el viceministerio de Producción. Colocamos el número 2, el tema del desarrollo. Desarrollo agrario. Desarrollo agrario. El tema de organización, según la evaluación no provee. Y el 3 tiene que ver... Si el problema es exclusivamente de tierra. Sí, exclusivamente de tierra. También podemos colocar, si tenemos de repente problema de tierra y tema de producción, colocamos los dos. Por eso cuando lo carguemos sacamos un reporte también para hacer una revisión más exhaustiva. Eso es porque el ministerio, para el funcionamiento, tiene 3 grandes viceministerios. El de producción, el de desarrollo agrario y el de tierra. Entonces uno canaliza hacia allá la prioridad de la información.